Hablemos, Lore, de lo que ocurre en el Congreso, porque hay una situación compleja, un debate caliente y la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de las AFP, de los fondos de jubilación del sistema privado de pensiones, de hasta casi 20.000 soles. Me refiero a dos proyectos de ley movidos, por un lado, parlamentarios de Perú Libre, por otro lado, parlamentarios del Grupo Podemos, que plantean el retiro de entre 2 y 4 UITs, ¿no? Cuando hablamos de 2 UITs, hablamos de 9.900 soles, y cuando hablamos de 4 UITs, hablamos de 19.800 soles. Un séptimo retiro que ha generado debate en el Congreso, que, digamos, ya tenía la oposición clara del Ministerio de Economía, que considera esta una norma antitécnica, pero hoy en el debate en la Comisión de Economía quedaron claras las posiciones. Vamos a escuchar primero a los congresistas qué dijeron sobre esta posibilidad y después te cuento qué dijo el ministro de Economía. Ojo que el MEF no necesariamente está en contra del nuevo retiro. Hoy ha dejado la puerta abierta con una condición para ver si se da este nuevo retiro, lo que es un cambio de lógica en el Ministerio de Economía. Primero, escuchamos a los congresistas. Un problema potencial grave, gravísimo, diría yo, para las arcas y para el Estado peruano. Pero acá se le hace un daño al trabajador pagándole menos que la inflación. Pero démosle a los ciudadanos la posibilidad de utilizar el 100% de su fondo como garantía para una vivienda. Y el Estado no está en capacidad a futuro de poder hacer una pensión 65 incrementada. Con eso no se puede vivir. A eso estamos empujando a la gente que le estamos dejando sacar las pensiones, tomando como un acto populista el decirles que le vamos a dar para que sobrevivan cuando lo que estamos haciendo es matarles el futuro. Interesante ahí la posición que mostraba, por ejemplo, el congresista Jorge Montoya. Les estamos matando el futuro a los futuros adultos mayores del país. Hay personas y congresistas que consideran también de que la situación económica justifica una nueva disposición de estos fondos de jubilación. Pero me ha sorprendido la posición del Ministerio de Economía, Lore, que ha cambiado. ¿Ah? A ver, ¿qué ha dicho? Sí, aquí lo importante es que el ministro de Economía sabe que hay mucha fuerza política detrás de esta medida. Sabe y calificó la medida como populista, pero dijo: en la medida que ustedes están pidiendo un nuevo retiro y yo como ministro de Economía me opongo, ¿qué les parece si este nuevo retiro lo acotamos a quienes estén desempleados? Lo que te dice el MEF es que está dispuesto a aprobar un nuevo retiro para trabajadores desempleados. Este no es el proyecto original, los proyectos originales son dos, hablan de todos los afiliados al sistema de AFP, pero escuchemos al MEF que en un cambio de lógica, quizá entrando más al terreno de la negociación política, les dice a los congresistas: si quieren, pongámonos de acuerdo en que este retiro lo hagan solo los desempleados, las personas que no tienen trabajo. Escuchemos al ministro de Economía. Yo sí considero que la medida como está es una medida populista. Si realmente pensáramos en los que menos tienen, en los que en este momento están desempleados, pues que se acoten a los que están desempleados, ¿no? Esta es la primera vez que el MEF abre justamente esta posibilidad, porque como MEF siempre hemos estado en contra, pero considerando la situación y considerando pues que hay una preocupación política, entonces veamos, focalicemos esta medida, nosotros dispuestos siempre a apoyar. El único país del mundo donde permanentemente se busca retirar los fondos de pensiones es el Perú, en ningún otro país del mundo. Ahí teníamos ese importante cambio de mirada del Ministerio de Economía, que seguramente le va a granjear algunas críticas entre académicos, economistas, que consideran que esto ya es echarle, digamos, la última unción al sistema privado de pensiones, ¿no? Bueno, el sistema privado de pensiones siempre dice que va a quebrar cada anuncio de retiro, ¿no? El tema es: hay una realidad donde el ministro dice los desempleados. En realidad no solamente son los desempleados, son aquellos que ya no aportan al sistema de pensiones. Porque si tú eres una persona... Acá los únicos que estamos obligados a aportar a las AFPs somos los trabajadores en planilla. Todos los trabajadores independientes, y no necesariamente estamos hablando de gente que tenga pocos ingresos, gente que puede tener ingresos millonarios, ellos sí pueden hacerlo de forma voluntaria.
Acá los únicos obligados a que les quiten parte de su sueldo, sí o sí, que no pueden pensar, decidir, opinar, son los trabajadores en planilla, que son los menos del Perú. Pero toda la masa independiente, no informal, independiente de nuestro país, rubros inmensos como pueden ser a veces abogados, médicos que atienden en consultas particulares, psicólogos, psiquiatras, todos ellos no tienen que aportar a la AFP. Entonces pueden en algún momento haber tenido dinero que se ha quedado congelado allí. O se fueron al extranjero, ya no viven en el Perú, pero aportaron a la AFP 5 años, 10 años. No van a tener pensión porque el dinero que se ha quedado allí atrapado es muy pequeñito y no vas a esperar hasta tu jubilación para acceder a él. Yo creo que eso sí responde a mucha gente que está esperando poder sacar su dinero. Y de repente ser más honestos. Aquellos que ya no aportan hace, no sé, 2 años al sistema de pensiones, que ya se fueron de la AFP, que no van a regresar a la AFP por X y Y razones, que puedan retirar toda su plata. Y que en todo caso los que sigan aportando se debata qué se hace, si se les da o no un retiro. Tal cual, el debate está abierto y te decía, hay también una cifra que aclara un poco ¿qué se está regulando cuando se habla de AFP? Bueno, el 75% de peruanos económicamente activos está fuera de ese sistema. Claro, no tienen nada. Solo un 25% está en el sistema AFP. Diríamos, los peruanos más pobres, los peruanos más vulnerables económicamente hablando, son las personas que no se verían beneficiadas con un nuevo retiro de las AFP. Están, por supuesto, los afiliados a las AFP que no confían en el sistema, que saben que probablemente sus pensiones sean muy cortas y que dicen, Santiago, Lorena, es mi dinero, tengo derecho a hacer lo que quiera con mi plata. O ya no aportan. Tal cual, gente el ejemplo que tú ponías. Lleva años o se mudó al extranjero. El año pasado se fueron 400.000 peruanos, formalmente. Esos peruanos que se fueron formalmente, yo estoy seguro que varios aportaron a la AFP. Y hoy en día podrían utilizar ese dinero para otra cosa porque no va a ser su jubilación, pues. Ese tipo, digamos, de trabajadores es el que para el Ministerio de Economía sí merecería, claro, sí podría estar, digamos, dentro de los beneficiarios de este nuevo retiro de la... Pero no debería ser un retiro, debería ser la liberación. Si ya no aportas al sistema, ¿por qué ese dinero? Hay gente que le ha quedado, entre todos los retiros además que han habido, cuando hacían los cálculos, hay gente que le ha quedado ya 5.000 soles. Ahora, hay millones de soles. Peruanos que ya no tienen un solo sol en esa cuenta. Varios salieron. Sean 2,3 millones de peruanos que han hecho uso de todos sus fondos, ¿no? Y aquí el problema es también cuál es la naturaleza de ese fondo. ¿Es un dinero? ¿Es un ahorro a futuro? Claramente es un ahorro para cuando ya no tengas las fuerzas de trabajar. Y, por ejemplo, allí el congresista Cabero decía, es dañino para las cuentas públicas, ¿no? Esa era también la mirada del MEF. Pero mira con qué fuerza política está viniendo nueva posibilidad de retiro de AFPs, que hasta el ministro ha tenido que bajar sus expectativas y dice, podemos hablar de un retiro solo para desempleados. De todas maneras, es claro también que el sistema de pensiones ha demorado mucho esta anunciada reforma, ha demorado mucho este cambio, digamos, de estrategia para sumar a más peruanos a su sistema y no expulsar a más peruanos del sistema, además, que es lo que hemos ido viendo. La clase política no genera confianza, porque uno de los problemas de aquellos que están en la AFP es que tienen miedo que les toquen su fondo, que de pronto ya no sea la cuenta individualizada, independiente, como te dicen cuando ingresas al sistema, sino que mañana llegue un congreso de turno, políticos de turno, que te anuncien que ya no, ahora las cuentas van a ser solidarias, que de pronto van a haber fondos solidarios. Hubo intentos de reforma de pensión que iban en esa línea, de hablar de fondos solidarios, de no hablar de fondos individualizados. Entonces la gente dice, antes que se agarren mi plata, como pasó con otros fondos, como pasó en su momento con el Fonavi, por ejemplo, antes que se agarren mi plata, mejor devuélvamela. Muchas gracias. Sí, hay un tema fuerte de desconfianza también en el sistema, pero te digo, a los economistas, a los entendidos en la materia, ahora al ministro le decían, hasta usted es abogado de las AFP, ministro, ¿no? En esta rivalidad política que se veía ahí entre los congresistas y el Ministerio de Economía. Un tema que todavía está empezando, reitero, de 9.900 soles a 18.900 podría ser el retiro de estas AFP.